¿Cómo están? Espero todo bien. Aquellas personas que se vayan a ir sumando, les quiero dar la bienvenida a este tercer capítulo de Progresando con la Vida a través de la astrología. Hoy día tenemos un capítulo hermoso. Nos vamos a juntar con mi querida Ana de Alejandría de eventos astrológicos para poder compartirles Mercurio retrógrado en Cáncer, Júpiter en Leo y también poder resolver algunas preguntas y respuestas que tenemos para ustedes que nos han llegado justamente a raíz de estas temáticas. Así que me adelanté un poquito hoy día para partir con tiempo, aprovechando el Mercurio retrógrado que no nos afecte. Así que ahí está Ana. A ver. Funcionó perfecto. Muy buenas tardes desde Buenas España, tardes. Fernando, y a todos los que estáis por aquí. ¿Cómo estás, mi querida? Creo que es mejor. Bien, muy bien, la verdad, pasando un poquito de calor por estos lares, pero bueno, es lo natural, estamos en verano Exacto. y nada, Así sintiendo lo estamos. que hay. Exacto. Aquí estamos en las ¿Y tú qué mismas. tal, Fernando? Muy bien, con mucho calor también, pero contento de haber vuelto a tener estos capítulos maravillosos de encuentro. He recibido hartas preguntas, así que me tiene eso muy contento, además por lo mismo. Qué bien, yo también tengo una preguntita por ahí que me han pasado y Maravilloso. probablemente hay algunas personas de las que se quieran conectar que también la harán en vivo, la Exacto. preguntita que ya me han avisado. Así Buenísimo. que, Bueno, vamos a bueno, a lo que vinimos, si te parece. encantada de estar aquí otra vez, Fernando. Un placer, amor. Bueno, no sé si escuchaste, pudiste escuchar la pequeña introducción que hice. Traíamos, ¿no es cierto?, dos temáticas bien importantes que discutir y conversar, y también la idea de nosotros es poder expandir esta información a las personas que se puedan ir sumando, Exacto. o a aquellos que puedan ir viendo el video después. Y traíamos dos temas importantes. El primero es Mercurio retrógrado en Cáncer, que inició el 29 de junio, ¿no es cierto?, y termina aproximadamente a fines de julio. Y luego también de hablar acerca de Júpiter en Leo, este tránsito importante de duración de un año, para luego, con esa fusión de temáticas también y cómo esas energías se pueden ir encontrando, también resolver algunas de las preguntas que tenemos y, como bien dices tú, las que nos puedan llegar. Así que te quiero dar, como la caballerosidad no quita lo valiente, te invito, amor mío, a que nos puedas contar. Hay tanta misticismo, creo yo, y mitos sobre el Mercurio retrógrado. A todo el mundo le echa la culpa al retrógrado, el pobre. El pobre Mercurio ya va con una bolsa llena, ¿eh? Tal cual. ¿Qué te pasa a ti con el Mercurio retrógrado? Cómo lo vives? ¿Qué nos podrías contar? ¿Qué te interesaría a ti compartir de esta temática tan importante? En Bueno, cáncer. sí, a ver, justamente en estos momentos este Mercurio además está llegando a hacer en breve una conjunción con Júpiter, o sea que de alguna manera Más tenemos ahí, encima. exacto, como una inercia ya que es muy interesante, así que Ujú. también lo vamos a ir viendo cuando hablemos de Júpiter en Leo, ¿no? Perfecto. Claro, al estar en cáncer, a mí lo que me viene es, y lo que estoy experimentando es que es muy importante observar bien Ujú. que en nuestra comunicación no pongamos demasiada carga emocional. Es decir, es estar Absolutamente. como muy atentos Mm. a la hora de comunicarnos, siempre el retrógrado que te lleva como a reflexionar un poco antes de hablar, Tal cual. de ahí quizás poder darnos cuenta si estoy con una intención de poner emociones sobrecargando la comunicación, que a quien sobrecargamos al final es con quien estamos hablando, ¿no? Que es el otro, con quien Exacto. estamos conversando. Exacto. Y bueno, como siempre, la retrogradación de Mercurio pues nos lleva a afinar la comunicación. Ujú. Así que en la comunicación está todo incluido. Es primero el sistema de pensamiento con el que estamos conectando. Ajá. Eso nos lleva ya a poder tener un punto de atención y un punto Ujú. de observación para ver qué en la personalidad, además del pensamiento, esas emociones que pueden estar emergiendo.
Porque claro, tal cual. también depende del pensamiento que estoy teniendo, que puede hacer que evoque una cierta emocionalidad y Claro. cáncer siempre nos va a hablar también del pasado, de los Ujú, anhelos del pasado, de, bueno, todo lo que también incluye el centro familiar, ¿no? ujú. Como tal, y bueno, pues claro, ahí es muy normal que podamos tener una intención emocional también, ¿eh? Sin Inconscientemente, duda. ¿eh? Como la necesidad de expresar esa parte Mm, y no darnos cuenta de ser abrumados por nosotros mismos en esa tonalidad emocional, ¿no? Entonces, pues claro. bueno, Yo creo que también es muy importante recordar justamente que estamos hablando de un Mercurio retrogradando en un planeta, o sea, en un signo, perdón, de agua, ¿no es cierto? Como bien lo decimos, la parte emocional tan importante. Y a todos se nos invita a revisar ese mundo emocional hoy en día de cómo estamos integrando lo que va del año, cómo nos está llegando todo lo que aprendimos en la temporada pasada geminiana, todas esas ideas, esas narrativas. Y es como, siento yo también, justamente hablábamos la última vez de esta energía geminiana que invitaba como al pensar, al organizar, al contar una narrativa de manera distinta que puede alterar el sistema nervioso. Y justamente ahora llegan las aguas, ¿no? exacto. Que pide como ir hacia adentro, como autonutrirnos, esta automaternación que tiene también el signo de cáncer, ¿no? Mm. Y ver cómo esa velocidad de Mercurio retrógrado entra también, como que se estancara con las aguas de cáncer para que pudiéramos revisar. Justamente ayer, que lo encontré genial para hoy día, una clienta mía me preguntaba que tenía que ir, o sea, tenía que ir a la casa de su familia de vacaciones y estaba muy nerviosa porque tenía que llegar a hablar temáticas que no se habían conversado. Justamente lo que hace referencia a tú, ¿no? Se abren temas de conversación que pueden estar muy alineados a esa historia familiar, la con carga emocional también de nuestra propia, nuestro recuerdo emocional cuando éramos más niños, niñas, ¿no? Entonces, qué importante ahí también yo le decía, no te preocupes de resolver todo. Además de revisar lo que vas a querer conversar, no tenemos que terminarlo de una y todo cerrarlo de inmediato y tratar de ir con ese ímpetu como de resolver, ¿no? Exacto. Para justamente evitar este tipo de decisiones impulsivas, reacciones en vez de respuestas, y poder justamente tratar de ir sosteniendo lo que se nos está informando a nosotros emocionalmente para que pase después por nuestro cerebro, digamos, nuestra mente, y que pueda salir en comunicación aquello, pero que vaya alineado con ese sentir emocional y no que sea un desborde, eh, Exacto. que es cuando nos puede quedar el desbalance, ¿no? Exacto. Poder tener ese equilibrio entre la mente y la parte emocional. Es curioso porque es cierto que he estado conversando Mm, esta semana con algunas personas que tenían reuniones familiares. claro, Además, hay algunas reuniones familiares que se deben a temas relacionados con la casa, que si vender la casa, que también, claro, cáncer también implica el hogar. tal cual. Entonces hay familias que ya no viven juntas, Mm, pero a lo mejor pues ha fallecido un padre, lo que sea, y se tienen que reunir mm. para esta situación, ¿no? Para Y volver a organizar, claro. sí, y había realmente como mucho drama, ¿sabes? En la comunicación. Y Claro que claro, sí. fíjate una cosa, Mm, Fernando, que claro, tú estás hablando de algo, estás hablando del elemento aire y efectivamente el Mercurio que rige Géminis, claro. esto no estaba previsto, pero es lo que decimos que los directos también están muy bien por eso, ¿no? Sí, Es que, sí. claro, Mercurio rige Géminis y resulta Claro, que Marte está llegando a la conjunción exacta con Urano. claro que Entonces, sí. claro, ahí pueden haber situaciones como muy inesperadas, mucho estrés y ese estrés también a nivel mental también puede activar mucho como, bueno, al final me tengo que rendir a mi propio drama, ¿no? Como para compensar. Esto es algo que sucede bastante, Ujú, ¿no? mm. Qué En lugar de interesante. remojar, de Claro, remojar exacto, en no como el una agua. bolsa de té. Bueno, y ahí es donde yo creo que también es lo lindo de contarle al resto, ¿no? Porque claro, nosotros estamos hablando de un genérico, ¿no es cierto?, de lo que es el Mercurio retrógrado en Cáncer con estas conjunciones, pero claramente cuando uno va a entrar a la carta de cada quien, ahí encontramos otro sinnúmero de pistas, ¿no? Que nos muestran, por ejemplo, si tengo el ascendente en Escorpio, por decir algo, voy a querer irme más en profundidad a ver esas aguas, a ver qué me está queriendo decir.
si mi Claro, sol vive en un signo de un elemento u otro elemento. Entonces, por eso que lindo desmitificar también cuando hablamos de todas estas temáticas, por lo menos a mí me encanta poder traspasar eso, porque siempre es a pito de a quién le toque, ¿no es cierto? Y cómo te claro, puede tocar a ti. Habemos personas quizás que pasamos estas temporadas de incluso hablando de lo canceriano, lo emocional, por ejemplo, las aguas antes que lo que puede pasar con otra persona que lo vive después, porque tenemos más fuego, más tierra, más aire en la carta, tenemos una tendencia natural a disociarnos de la emoción y nos vamos a la mente. Entonces, eso es muy importante a la hora también de cuando ven en estos tránsitos, creo yo, no tomarnos la literalidad de lo que en teoría debería ser, ¿no? Claro, sabemos, como bien lo hemos conversado, pueden haber temas de comunicación, falla la tecnología de repente, y ahora nosotros mismos nos falló en la clase un poco al final, yo me desconecté como 3 veces, pero todo cómo lo vamos viviendo depende mucho de lo que bien decías tú, ¿no? Nuestro trabajo emocional, nuestro trabajo del sistema nervioso, entra el bienestar integral ahí también para cada uno y la constitución de cada quien con su carta, ¿no? totalmente, el sistema integral muy bien, porque también es aconsejable en estos periodos, por ejemplo, en los paseos en la naturaleza, el hacer ejercicio, el Tal cual. cuidar mucho de la alimentación, ¿no? Para hacer esa integración. Vamos a ver, quizás Mm, puede haber personas hoy que no entienden qué es un Mercurio retrógrado y toda la temática de esta moda que decías, ¿no? De mm, que siempre se le echa la culpa al Mercurio retrógrado. A mí me hace mucha gracia mm. porque vayas a donde vayas, igual vas a la farmacia, vas al Sí, supermercado, siempre escuchas que alguien habla del Mercurio sí, retrógrado y dices, no se sabe de astrología, pero se conoce el mito, ¿no? exacto. Y Muy bueno, popular. exacto, es un efecto que es astronómico Mm. y que es aparentemente un planeta cuando está retrógrado, pero solo es a Una modo de ilusión óptica. ilusión, claro, exacto, de ilusión óptica, que el planeta parece que vaya para atrás. Y todo es debido a las diferentes velocidades que tienen los planetas alrededor del Sol. Claro. ¿Vale? Simplemente no vamos a hacer ahora una clase de astronomía, pero Sacar la pantalla. simplemente como para que quede un poco claro de que no hay ningún planeta que vaya para atrás, Exacto. pero sí que desde el punto de vista de la Tierra, que es de donde vivimos, ¿vale? Hay esta sensación Mm, ilusoria óptica y bueno, pues también se detecta que al afectar esto a nuestra percepción, pues ha ujú. traído una serie de consecuencias o efectos, ¿no? Como malos entendidos, como la tecnología que puede pues, tener alguna dificultad de conexión, mensajes que no llegan, etcétera, etcétera. Bueno, esto es realmente cuando no ponemos atención y no estamos presentes, ¿eh? También, Tal también hay cual. que decirlo, pero cierto es que hay momentos que dices, no puede ser. Sí. Mercurio retrógrado, ¿no? Claro, es la explicación que cabe. Mira, y Exactamente. qué interesante, porque aparte, justamente, yo creo que también aquí nos encontramos con una temática que es muy del sistema en el que vivimos, porque no estamos acostumbrados a hacer lo que retrógrado nos pide hacer, que si lo pensamos Totalmente. es revisar, es detenernos un tiempo, parar, analizar nuestra manera de comunicar, estoy aportando algo en mi comunicación con la persona en que estoy hablando o no. En esta misma comunicación entre tú y yo, te estoy escuchando con las ganas de querer responder rápido o te escuché presentemente, como bien dices tú, y luego respondo, Exacto. pero tomándote en consideración a ti, validando lo que me dices. O sea, toda la parte narrativa comunicacional, que yo creo que por hoy día también el mundo está así, porque no hemos hecho este trabajo, eh, hoy día nos invita justamente a algo que no estamos acostumbrados. Por eso cuesta tanto. Es como empezar a ir al gimnasio de un día para otro. Obvio que va a doler, obvio que va a costar, puede ser doloroso y puede ser un desafío, pero es un desafío que nos invita justamente, creo yo también, esta es mi interpretación, a seguir con la línea de la regulación del sistema nervioso para lo que está Totalmente. ocurriendo en los tiempos que vivimos, por ejemplo, con Urano en Géminis por 7 años. Porque para Totalmente. sostener toda esta información, todas las noticias, todo lo que pasa, y toda la cantidad de acceso a estímulos que tenemos en el aire, por decirlo así, se necesita esta revisión también emocional. Es como hacer un chequeo, ¿no es cierto? Antes de partir de nuevo con, ahora viene el otro tema, cuando partamos con Leo en gloria en la época, y además que hoy día tenemos a Júpiter en Leo, ¿no? Con esa propulsión, por decirlo así.
Totalmente. Fíjate que además, progresando la vida con astrología, Mm, justamente es poder aprovechar el lenguaje simbólico de la astrología mm, para poder estar conectados con la tal vida. Es cual. decir, cuando nosotros miramos que hay un Mercurio retrógrado, realmente fijémonos en que incluso la R de retrógrado es la R de revisar, la R de reflexionar, ¿no? O sea que Exacto. realmente lo tenemos todo, ¿no? Ah, es literal. Y realmente es como, Mm, pues, a ver, si no hemos estado presentes antes, pues mm, aprovechemos ahora cuando sabemos que está Mercurio retrógrado y hacerlo, ¿no? Estar como más atentos a mi forma de sentir, mi forma de actuar, qué es lo que estoy pensando, cómo lo estoy pensando. tal cual. Y luego hay otra cosa, yo, Mm, ¿sabes qué hago, Fernando? mm, Mm, por ejemplo, cuando Mercurio empieza a ir retrógrado, claro, empieza a descender en grados y minutos. claro, Claro, esos grados y esos minutos ya pasé antes por ahí. claro que sí. La Incluso viaje. después, cuando se ponga directo, Vuelva a volverá pasar. exactamente, por tercera vez a pasar Claro, por ahí. claro. Y hay una tabla Mm, que a mí me sirve mucho y también la traslado a los alumnos, que ujú, es la de, pues, por ejemplo, pues si el 22 de junio, mientras estaba en tal grado Mercurio, mm, ahí tuve pues una mala reunión de trabajo y me dieron una mala noticia, pero me dijeron que ya me darían una respuesta, por ejemplo, más adelante. claro. Este mismo grado, en el paso del retrógrado, miro a ver si en ese mismo Mm, grado o muy cercano por minutos, solamente por minutos, a ver qué pasa. Y mm, luego, cuando está directo, que en realidad es cuando tengo ya la respuesta final, es mm, cuando tengo el cierre como de un proceso que es tal cual. corto, porque Mercurio es bastante rápido, es el más Claro, rápido alrededor del Sol, ¿vale? Por claro. lo tanto, el periodo es corto, pero justamente tiene que ver con noticias, con Mm, respuestas, o sea, cosas que realmente son breves. claro que sí. Y es buenísimo hacer este Mm, ejercicio, está buenísimo. maravilloso. Es matemático. Está muy útil porque en realidad cualquier tipo así como lo que le decía yo a esta clienta ayer, de no necesitas llegar con la resolución final, sobre todo en este periodo, hace mucho sentido con lo mismo, ¿no? Ir a revisar qué había pasado, qué sentías en ese momento también, cómo respondiste, cómo te sentiste en ese momento, para después darte otra oportunidad. O sea, más encima te da una oportunidad nueva para poder reeditar, revisar, como bien decías tú, incluso cambiar, puede ser para tu favor o para el favor de lo que está ocurriendo, el resultado de lo mismo, ¿no? Y yo siento que también empodera trabajar con Mercurio retrógrado, con ese tipo de Totalmente. conocimiento, porque te entrega de nuevo a ti la responsabilidad, muy alineado con que tuvimos la luna llena en Capricornio, que para esta estructura o sabiduría ante la necesidad emocional que puedo tener en cáncer, ¿no? Para ver cómo estoy respondiendo a la vida y a todo lo que me Exacto. está pasando. Entonces también siento que ahí también está esa otra capita de la integración, ¿no? Que ayuda mucho. Eh, yo creo que todos tenemos algún tipo mira el ejemplo que te pongo. Todos tenemos que ir al baño. Todos tenemos que ir al baño, hay momentos en que la naturaleza llama, ¿no es cierto? Y hay que ir. La emocionalidad canceriana, para mí yo la vivo igual. Esa es una de mis tips de bienestar integral para todo lo que tiene que ver con esta temporada también, ¿no? Porque si hay que ir al baño, hay que ir al baño. ¿Me escuchás? Se cortó un poco, parece. Sí, Sí, ahí sí, está. Ya, ha habido 2 segundos de corte, sí. ahí estamos. Y si tengo que llorar o tengo que sentir, el agua es la misma, pero sale de otro lado. Exacto. Entonces, para mí ese estímulo es muy importante en el sentido de que si me encuentro con alguna emocionalidad, ahí es donde viene este espacio, creo yo, que Cáncer pide de automaternarnos, autonutrirnos, autopaternarnos, puede ser incluso también, para luego ver cómo lo estoy sintiendo y luego me doy el tiempo de ver qué pasa en la parte mental, ¿no? Y puede ser escribiéndolo, puede ser narrándolo, puede ser hablarlo con tu terapeuta, con tu amigo, con tu pareja, pero tomar ese tiempo de prevención, por decirlo así, porque también va en nuestra asistencia, va en nuestra ayuda. Una persona me preguntó ayer, eh, ¿tener a Mercurio retrógrado para mi carta es bueno o es malo? Ya, Y nunca es bueno o malo, es neutro, es como uno te lo tomes, cómo lo hayas trabajado, pero depende del receptor, digamos. Pero a la base de la astrología en eso, yo creo que por los años de experiencia que también tú tienes, ¿no?
no es algo o bueno o malo. Los tránsitos son, y nosotros los Claro, vamos tomando de una u otra manera, ¿no? claro. Claro, aparte que el tránsito es una oportunidad de activar una Claro, conciencia en nosotros. O sea, claro, todo lo que es lo que decimos un conflicto o lo que decimos malo, por ejemplo, cuando decimos esto va a ser malo o bueno, eh, claro, eh, bueno, esto es verdad que todos hemos pasado por ahí, ¿no? obvio. Pero en realidad todo conflicto es una gran oportunidad. Sería Exacto, imposible de otra manera el poder evolucionar en conciencia. tal cual. Entonces ahí, pues Mm, bueno, sería mm. como hacer un desnivel de 800 metros subiendo una montaña. Tal ¿Sabes? cual. El Mercurio en Cáncer también me ha hecho ver estos días Mm, el cómo procesar la información mm, que tiene que ver con la capacidad de cuidar. ¿Sabes? O sea, absolutamente. Mercurio, que también representa al hermano, también Mm, simbólicamente representaría esa hermandad, hermanos, ¿no? Es como te sí, considero mi hermano, ¿no, mm, Fernando? Entonces, sí. es también cómo puedo yo cuidar la comunicación contigo, cómo puedo Mm, cuidarte escuchándote, qué por bello. ejemplo, en tu sentir, ¿no? Mm, Y bueno, me vino eso, me qué vino en hermoso, eso en estos días, sí. qué Y eso hermoso. forma parte, ¿eh? Mm. Forma parte de lo que Júpiter en Leo también nos quiere traer. ¿Vamos a ello? Aprovecha que estás ya entrando ahí, fue el puente perfecto, así que si quieres, entremos. Eh, bueno, porque, claro, Leo representando la identidad, Ujú, ¿a qué identidad nos referimos? Es decir, fíjate, cuando hablamos de tránsitos, un tránsito nos habla de cómo activar cómo se activa una conciencia en nosotros y por lo tanto tendríamos que mirar la fuerza del planeta primero. ¿Cuál es la fuerza que nos trae ese planeta, no? claro. Claro, Júpiter se refiere a lo expansivo Ujú, en un principio, ¿no? así es. Y en Leo puede traer una expansión Ujú, en la identidad, pero puede que se dé también en la parte del personaje claro. y puede ser que se dé en nuestro yo soy interno, que sería ahí una expansión de conciencia, ¿no? Entonces, Exacto. claro, cuando hablábamos del Mercurio retrógrado, Mm, el estar en esa presencia, el observar lo que pensamos, en sentir realmente nuestras emociones, ya forma parte de esta integración de quién somos, un físico, un emocional, mm, un mm, mental, y esto justamente nos lleva a la identidad. claro, Leo, claro que sí. que es o una personalidad integrada Ujú, en la que Júpiter lo que puede traernos es un reto muy interesante. mm, Mira, tengo la carta detrás mm, de la conexión que tenemos, ¿no? ajá. Porque es verdad que aquí no se puede presentar un Un archivo documento, para claro. compartir. Mm, Y Júpiter tiene aspectos muy desafiantes. O sea, de hecho, está haciendo una oposición con Plutón y a mm, su vez forma parte de una angularidad que en astrología le llamamos una T cuadrada al Quirón en Tauro, que también acaba de entrar. ayer, Para claro. los que, sí, para los que no están demasiado familiarizados con la astrología, Mm, a lo que me refiero es que geométricamente este planeta Júpiter está teniendo una relación mm, con planetas que pueden traer intensidad y pueden tensión. traer como, exactamente, como mucho Mm, estrés mm, y quizás pues retos también interesantes. Pero claro, es como mirar esos retos que pueden venir, claro. a qué me están ayudando a mí a poder observar el personaje en mí o bien llevarme a una mayor presencia para desde esa observación en mí interna Ujú, ver cómo me estoy expandiendo en conciencia para poder participar en ese colectivo que es Acuario, donde exacto, tenemos a Plutón. exacto. Es decir, el individuo en nosotros, ¿cómo participamos en ese colectivo? Desde el querer brillar en el colectivo, desde querer participar en esa comunidad, ¿no? Ahí es donde Exacto. está la Mm, temática del Júpiter en Leo. mm. Es A mí como, sí, por favor, termina. no, 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 tú interrumpe, yo Sí, también, aquí estamos te iba a decir tomando un café. obvio, te iba a decir que para mí están, me gusta mucho la línea, la línea de la progresión, justamente en la que vamos, ¿no? Porque claro, venimos saliendo de este Júpiter en Cáncer por un año que nos invita a nivel de los personajes, como bien decías tú, con las energías de los signos,
a ir a hacer esa expansión interna por el año pasado, por decirlo así. O ir a expandirnos en nuestro autocuidado, así lo interpreté yo, ¿no? Nútrete y automatérnate lo más posible y utilizar esa energía de expansión, de optimismo también. Recordemos que Júpiter es el planeta que rige a Sagitario, que es por esencia esta energía como expansiva, abierta, optimista, como muy alineada también quizás a propósitos. Bueno, cómo uno se lo tomó hacia adentro, ¿no? Y ahora entramos con este líder del zodiaco, ¿no? Con Leo, que además viene con esta cualidad tan hermosa del corazón, Leo, ¿no? De que este brillo puede ser algo hermoso, como bien decías tú también, producto que hay una generosidad de que esa expansión y de que ese brillo se comparta al colectivo, ¿no? Eh, a lo plutoniano en Exacto. Acuario y todo. En lugar de que sea mírenme, 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 y aquí estoy, ¿no? Como que valídenme. Que puede Exacto. venir también muy de la mano de una época no trabajada quizás también en cáncer, porque si no tengo apoyo emocional, no me automaterno, no me autopaterno, por decirlo así, después quizás voy a buscar en el otro la validación en vez de buscarla en mí. Exactamente. Entonces entra también lo que mismo decías tú con la herida quironiana en Tauro, ¿no? La autovalía, que está, Quirón está en Tauro también por un buen periodo de tiempo ahora, haciéndole tensión o cuadratura también a este Júpiter en Leo. Entonces, qué importante, como bien dices tú, ir como sacando o mostrando la cantidad de elementos que podrían darse, digamos, para que esto sea o una gran oportunidad o algo que puede ser un desafío, obviamente, o que, como bien dices, también nos invita como a revisar lo que tenemos que revisar ahora, para que y para que podamos tomar esa posible ventaja o incluso, claro, bien digo, posibilidad de evolución, ¿no? Junto a estos nuevos personajes, a esta energía que recambia, que lo encuentro Exacto. fascinante. Mm, Totalmente, totalmente de acuerdo. Claro, el Quirón en Tauro nos llama a observar los deseos personales, ¿no? claro, Y claro. claro, Júpiter en Leo, Mm, en esa dirección, de alguna manera lo que hace es como reafirmarlo, ¿no? Es como mm, reafirmar su posición, su claro. verdad, ¿no? En Mm, ese sentido. mm, Sin embargo, que esta es una de las preguntas que a mí me han hecho, ¿no? Una de las sí. preguntas es, bueno, entonces, ¿a qué tenemos que prestar atención, ¿no? Cuando Mm, nos referimos a la identidad, a esta parte expansiva de la identidad, porque claro, si todavía estamos bajo estos deseos personales de lo que quiero para mí, es decir, mm, de pensarlo en ese sentido de propiedad, claro. evidentemente, a la hora de tener que compartir en sociedad, en la comunidad, no voy a entrar con un corazón abierto porque lo estoy pensando para mí, ¿no? Mm, Y entonces ahí es como, bueno, realmente cuando tú quieres sentirte que formas parte de la humanidad mm, mismo, ¿no? Porque cuando vamos a hablar de un grupo a veces es como muy acotado, pero claro. cuando hablas de la humanidad se hace como más, ¿no? Mm, Es como más incondicional. Si tú exacto. quieres formar parte y sentirte que perteneces a esa humanidad, ¿no te gustaría un bien común para todos? Entonces ahí Claro. es donde aparece esta apertura del corazón, esa bondad, ¿no? Esa Jupiteriana. generosidad, Mm, claro. Y claro. entonces, pues bueno, claro, ojo con el excesivo optimismo Claro, y como pues convertirnos en individuos un poco más generosos, ¿no? Para claro, poder participar en esta nueva humanidad al final. claro que sí. Pues Bueno, con la oposición tenemos esos extremos también. O sea, quiero sentirme que pertenezco, pero a la vez quiero cosas que necesito yo. Entonces, claro, ahí hay que buscar ese punto medio, ¿no? exacto, Eh, porque al final, qué está. bueno eso que digas de lo del punto medio y el balance, ¿no? Que yo creo que es algo transversal en la astrología, pero siempre cuando nos encontramos con estas, como lo bien dijiste antes, con el tema de los desafíos, con lo de Mercurio retrógrado, con esto ocurre lo mismo. No es que tengamos que irnos a una o a la otra, sino que es tratar de buscar cómo esas dos energías que están pulsando, sin lugar a duda, en la medida de cada quien y cómo cada uno lo esté viviendo, ¿no es cierto? Para poder llegar a una integración y poder trabajarlo también desde el libre albedrío a decir, hasta aquí puedo, porque esa es la otra. La pregunta que me hicieron a mí es, si tengo yo el brillo o está esta energía disponible, pero no tengo deseos de brillar,
¿tengo que hacer algo? Y le digo, no, o sea, no hay una obligación de utilizar nada de lo que nosotros estamos hablando si es que la persona o no se siente preparada o no se siente con la energía o con el nivel de conciencia incluso para poder entrar a analizar todas estas temáticas que nosotros estamos analizando. O sea, es cada uno como pueda, en la medida que pueda, y en lo que le resuene, ¿no? Entonces, claro, yo le decía en ese sentido, veamos dónde está en tu carta, ¿no es cierto?, en las 12 áreas de las casas del zodiaco, a dónde te entra a ti esto, ¿no? Porque a cada uno le va a tocar un área distinta. Y entonces desde ese lugar también hay otra información importante para que uno pueda ver eh, a qué se refiere ese brillo, a dónde está pidiéndose que salga esa posibilidad o no, o esa revisión que decías tú entre la parte identitaria contra la parte del colectivo, ¿no? Entonces se empieza a volver más relativo a cada quien también, cada uno de los tránsitos que estamos trabajando. Por ejemplo, a mí, en lo personal, me llega todo lo leonino, me aparece en la casa 10-11. O sea, ahí tengo la posibilidad de utilizar esta energía jupiteriana, pero claro, yo estoy muy enfocado hoy día en la parte cáncer. Estoy enfocado en la época canceriana porque quiero trabajar muy bien mi parte emocional, porque tengo al frente mi luna llena, o sea, mi luna que es capricorniana más encima, para poder tener una cierta estructura y tener un trabajo con mi mundo emocional que se me ha venido también a mostrar muchas temáticas familiares, etcétera, para luego entonces, como es un año que dura este tránsito de Júpiter en Leo, dejar que ese brillo que yo quiero que esté, porque hay un deseo, aparte que Venus está arriba de Leo, entonces más aún, eh, estoy deseando que haya un brillo, pero también estoy preguntándome qué tipo de brillo estoy anhelando, qué expansión me gustaría, cómo es esa expansión, ¿no? ¿Cómo sería para mí una expansión que vaya acorde con mi salud mental, bienestar integral, tipo de vida? Porque si no, también, claro, el que pide, le llega. Pero hay que saber qué pedir también, o cómo encauzarlo, ¿no? En fin, lo Fíjate que encuentro. Dime. sí, muy curioso una cosa, ¿no? Leo, Mm, cuando se estudia la astrología, pues lo típico siempre es sacar el rey león, ¿no? El rey de la selva, ¿no? claro. Como arquetipo de fuerza Mm, ¿cómo decir? Como de gobierno, el ¿no? líder, El claro. mejor, Autoridad. etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, la energía de Leo justamente es la energía del maestro, que es Mm, el que es humilde mm, y donde su reconocimiento es a través del ejemplo. O sea, tal él cual. es el primero que da un ejemplo a través Mm, de su humildad de mm, un acto de bondad y de corazón, ¿no? Así que, bellísimo. exacto, es eso. Mm, Luego también tenemos en esta dialéctica de Júpiter en Leo que va a ir llegando de mm, forma más exacta al Plutón, que mm, está en Acuario y que además como estábamos diciendo, ¿no? Que es un mm, planeta retrógrado, pues Plutón está retrógrado, por lo tanto, desde la Tierra vamos a ver cómo Plutón va a mm, ir pasando del grado 4 al grado 3, mientras que Júpiter va a ir avanzando del grado 0 también tal cual. hacia ese grado 3. Con lo cual tendremos esa oposición exacta. Mm, Ahí lo que podemos tener, y es inevitable hablar de esto, porque al por final favor. también es otra pregunta que me han hecho, ¿no? Que Sí, ahí sí que puede haber una lucha de poder muy importante, ¿no? Es claro. decir, ahí tenemos también dos Mm, salidas. Una es preciosa y la otra es una realidad que tenemos. mm, Y bueno, hay que integrarla también, que es que tenemos por un lado que hay dirigentes que quieren imponer su verdad, ese es el Júpiter en Leo, claro, ¿vale? En contra a lo que es la sociedad, ¿no? claro que sí. Que es lo que tenemos en Acuario. Mm, Y por otro lado, pues podemos tener personas que guíen, o sea, mm, Júpiter es el guía espiritual por excelencia, ¿no? mm, Desde esa humildad, desde ese ejemplo, acompañando claro. al grupo, al colectivo humano, a ampliar su mente grupal, su conciencia Mm, grupal, ¿no? O sea, que tenemos, y seguro, y me consta además, mm, que está siendo así. tal Por un cual. lado estamos viendo cosas que son tremendas, pero Mm, por otro lado confiemos en que mm, también se está dando, por otro lado, una fuerza muy grande a nivel espiritual.
tal cual. Y yo creo que bonito lo que dices, porque aparte yo siento que ahí está el cómo llevamos la astrología a la vida, ¿no? A la progresión misma y a lo que estamos viviendo hoy día en este contexto de encarnación. Eh, Sobre todo porque en la paradoja en la que estamos, ¿no es cierto? Con los puntos tan opuestos, las polaridades, lo que siempre se ha dado de principios de la historia, ¿no? De la humanidad, de que existimos, en las leyes naturales, en las leyes de la física, donde sea, ¿no? Justamente entonces encuentro tan importante el por qué no podemos dejar de lado también, por ejemplo, lo del Mercurio retrógrado, de nuevo, en Cáncer, ¿no es cierto? Cómo hacemos esta fusión o qué importante es no saltarnos a la hora de vivir esa tensión que va a venir de Júpiter en Leo con la oposición, ¿no es cierto?, en Plutón retrógrado, cómo tenemos que hacer el trabajo, o la invitación está para hacer el trabajo con nuestro hogar, con nuestra necesidad emocional, con saber lo que nos pasa, porque claro, para entonces distinguir a esos líderes o a esas fuerzas colectivas y ver cuál va en autenticidad, que también es muy Leo, ¿no? Y acuariano, qué es lo auténtico para mí, para ti, Ana, para la gente que nos pueda estar escuchando, tenemos que hacer ese trabajo emocional, no nos podemos hacer ese salto Totalmente. porque si no queda coja la mesa. La mesa queda cojita y Exacto. después, claro, podemos tener muchas herramientas meditativas, de mindfulness, sin desprestigiar a nada en lo absoluto. Pero tenemos que hacer ese trabajo también en virtud de que hoy día además estamos preparándonos para que esto venga, porque siempre es una preparación, es un efecto dominó el que se empieza a mover Claro, y tenemos esa oportunidad para poder justamente tomar el toro por las astas, por decirlo, en la medida de lo posible con nuestras realidades, porque ahí están las claves. Por eso que las emociones también son pistas, ¿no? Al cómo claro, podemos utilizarlo para después claro. integrar estas energías, ¿no? Claro, claro, es que son nuestras cualidades como personalidad Tal cual, también y aparte que es el nivel que concatena la mente con la parte biológica, tal vamos a cual, decir, o sea, la tal mente cual. con... Y fíjate que esto que estás diciendo Mm, justamente, fijémonos que, claro, Mercurio como aparentemente va hacia atrás claro. en Cáncer, Mm, ¿vale? En algún momento cuando se ponga directo volverá a alcanzar a Júpiter en Leo y entonces Mercurio y Júpiter estarán haciendo una conjunción que se llama en astrología, para los que claro. no tienen mucha base en el idioma astrológico, Ujú, se van a juntar en el mismo grado. Por lo tanto, mira. fíjate que me estoy dando cuenta de la importancia de lo que estás diciendo, Mm, porque esa parte, ese trabajo de observar nuestras emociones, de observar lo que estamos pensando, que son los que están infundando esa parte emocional, el trabajo de lo que es nuestro pasado. mm, Leo habla de hijos mm. y de niños, o sea que Así también es, observar nuestro niño interno. absolutamente. Y claro, al juntarse con Júpiter, primero que Mercurio y Júpiter cuando están juntos también tiene mucho que ver con los patrones de inteligencia en Claro. el ser humano, pero de alguna manera sería cómo estoy llevando este trabajo que he hecho emocional Mm, y de mi pensamiento, ¿vale? Hacia Júpiter para poder expandirme en conciencia, pero claro, siendo autoconscientes, exacto, es exacto. decir, conscientes de nosotros mismos. Eh, Cómo darnos cuenta de nuestro niño interno y cómo, pues, no sé, autocuidarnos, como has dicho, a Mm, maternarnos, ¿no? mm, Desde sin ir a buscar una madre, sin ir a buscar un padre, si ya somos adultos, sino hacerlos nosotros mismos, de exacto, cuidar de nuestro niño interno, ¿no? O sea exacto. que, Yo siento que es muy lindo en este trabajo y cada uno dependiendo de la realidad que tenga, ¿no? Pero sabemos que habemos muchos con quizás dificultades en el hogar o en esa misma primera infancia o infancia, mm, digámoslo como es, por la relación con los padres, la relación con las madres, con nuestros hermanos, con lo que sea. Hay un efecto muy lindo de, como bien dijiste tú, la parte de nutrición de lo de cáncer, ¿no? Literalmente, si a todos los que hemos viajado en avión hoy día el ejemplo cae de cajón, hay que ponerse la mascarilla uno primero de oxígeno para luego ponérsela al de al lado, ¿no? Y eso es el autoconciencia también, creo yo, como tómate el tiempo para ver cuál es la herida que te está a ti como pulsando, qué es lo que se te levanta o se te muestra, por decirlo de mejor manera,
cuándo estamos viviendo lo que estamos viviendo y en la medida y en la forma que a ti te pasa, porque también es muy distinto a la forma que le puede pasar al otro, ¿no? Entonces, Claro, de ahí que se vuelve este trabajo casi infinito de poder interpretar, y ahí está lo bello también para mi gusto de la astrología, ¿no? Que te permite indagar por todas partes de manera muy distinta y encontrarte con resultados muy distintos para cada uno y de ahí buscar, ¿no es cierto?, ante ese examen, buscar cuáles pueden ser las soluciones o respuestas que podemos dar para ayudarnos. Justamente, y claro. por eso lo conecto porque la pregunta que me llegó a mí fue, tanta energía, tanto movimiento, tanto tránsito, ¿cómo parto? Entonces, claro, esta persona yo sé que sabe algo de astrología, ¿no? Pero Vale, la línea era como, yo le decía, cada uno tiene un enfoque, y esto yo lo aprendí también de ti, de las clases que hemos tenido, ¿no? En el método Uber que estoy estudiando con Ana. Eh, ¿Qué es lo que primero te pasa cuando tú ves la carta, ¿no? ¿A dónde se te va la mirada? ¿Qué es lo que te llama la atención? O también en uno mismo, sin ver la carta, si uno no tiene el acceso a la carta para aquellos que no trabajen con la astrología, pero ¿qué es lo primero que está aquí? ¿Qué es lo inicial? Puede ser una vida de la infancia, puede ser estoy trabajando mi autoestima en el laburo, estoy trabajando con mi relación de pareja. Bueno, ¿qué es lo primero que aparece? En virtud de eso, para mí siempre me ha gustado ver la astrología como burbuja por burbuja, burbuja, burbuja. Entonces, el Sol en Cáncer es una burbuja, ¿no? El Plutón retrógrado en Acuario, otra burbuja. Júpiter en Cáncer, otra burbuja. Y ahí, o sea, en Leo, y así ir viendo cuál es la que hoy día te llama más, partir por esa, dándole la respuesta, insisto, no final tampoco, porque vamos en el mes 4 de 12. Entonces yo también ya, digo, vamos en una vuelta progresiva que quizás este viaje del héroe o de la heroína que estamos viviendo cada uno, siguen existiendo muchos componentes que va a darlo el tiempo y el trabajo de dejar que pase el tiempo de cáncer después. totalmente. Entonces, tomar ese tiempo y calma para ir resolviendo todo esto que es y puede ser muy grande, sobre todo en época acuática, para que no sea un tsunami emocional y uno quede como, ¿qué hago con tanta cosa? Sí, es muy importante vivir los procesos, porque vivir Absolutamente. los procesos es una forma de anclaje de la experiencia y por Mm, lo tanto una conciencia de vida, porque es que si no sería pasar por aquí como pasar de puntillas por encima del suelo, ¿no? tal cual. Mira, ahí hay una cosa escuchándote Mm, que me ha hecho pensar en juntarlo, ¿no? O sea, juntar el qué. El que, por ejemplo, cuando tenemos un tránsito respecto a la pregunta que te han hecho, sí, claro, ese tránsito lo vemos a nivel general, en tiempo universal, pero luego lo miramos en nuestra carta. claro. Claro, cuando ese planeta toca Mm, un, un planeta nuestro natal, es decir, el Júpiter en Leo, pues a lo mejor a alguien le toca otro Júpiter, planeta de natal, su carta, claro. claro. Entonces ahí la parte expansiva de la fuerza de Júpiter, Ujú, ¿vale? Activa ese planeta en esa dirección para que haya una expansión de conciencia a través del arquetipo claro. de ese planeta en la carta natal y la experiencia que lo Que da, explicaría la casa, que la casa siempre es el lugar de experiencia, es decir, ¿dónde exacto. lo voy a vivir? ¿A través de la pareja? ¿Dónde lo voy a vivir? ¿A través de la familia? ¿Dónde lo voy a vivir? ¿A Mm, través del trabajo? la Del eje identidad, financiero? Efectivamente, de mí mismo, ¿no? claro. Y claro, ¿qué pasa? Que normalmente tenemos esa... Es que hemos normalizado, me río porque es que, claro, yo me he visto inocente, ¿eh? Porque es como, claro, miramos la carta como si Sí, fuera algo que está ajeno a nosotros, claro, ¿no? Y exacto. entonces, y viene Júpiter en Leo y nos hace no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Sí, po. Y resulta que, claro, cada uno de ellos habla Sí, de nosotros, solamente que absolutamente. tenemos que verlo en un mapa para poderlo ver, como todo, Sí, todo lo como vemos todo. fuera, lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces, Exacto. claro, Júpiter eh, nos está hablando de ahora es un momento propicio, ¿no? Ujú, Para que nuestra parte de conciencia puede ser expandida hacia la bondad, hacia el mm, amor, hacia la generosidad. Simplemente que hay un trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque exacto. está aspectado de forma desafiante. ¿Quiere decir que no lo conseguiremos? En absoluto. Quiere decir simplemente pues que vamos a tener que esforzarnos un poco más, pero está ahí, está a nuestra Exacto. disposición, ¿no? Exacto. Plutón. ¿Plutón Mm, de qué habla? Habla mm, de nuestra parte inconsciente mm, y cómo en nuestra parte consciente hay algo que está operando
para poder llevarlo a que sea visible y por lo tanto que pueda ser consciente. Mm, Pero es en cada uno de nosotros. Ese exacto. Plutón está Mostrando trabajando, o ese algo. Júpiter, exactamente. Cada uno de los planetas cuando llega por tránsito Mm, habla de una parte de nosotros, ¿no? Y tal cual. cuando miras la astrología así, la actitud cambia totalmente y bueno, y es un proceso en el que estoy, de Mm, incluso tú lo sabes, de sí, también poder explicarlo desde este lugar, ¿no? O sea, absolutamente. ¿qué es Plutón en mí? Mm, Una parte que quiere transformarse. mm, claro. Sí, y yo creo que ahí das en otra llave, por lo menos para mí también muy linda de poder ser compartida en cuanto a esto. Los tránsitos que ya están trabajándose o ya venimos viviéndolos, ya tienen ese componente, como bien decías tú, de que hay que vivir la experiencia para entonces después traer un poco más de conciencia, un poco más de aire, un poco más de Claro, cuidado o lo que sea, ¿no es cierto? Y me he visto justamente ante de repente encontrarnos con esta poca capacidad, porque no hemos visto la respuesta, no sabemos por dónde buscar, etcétera, que nos encontramos con algún obstáculo, vamos al tránsito anterior, vamos al tránsito que ya estaba existiendo. Por ejemplo, Urano en Géminis, que para mí es, te reinvito a reescribir la narrativa de cada uno de los personajes y de los arquetipos que van a venir en trabajo. Entonces, cómo yo me quiero narrar guión de película, en mi libreto de película, cómo me gustaría que este Leo en Júpiter me llegue, por ejemplo, en base a ah, lo que qué dices bueno. tú, a la carta, al área donde me toca, si me toca en mi entidad o en mi trabajo o en lo que sea, cómo me gustaría. Porque te permite también ir un poco más, es como hacer un auto retrógrado, porque te permite ir para atrás un poco más, a revisar un poco cómo estabas en ese momento también, qué te pasa con eso y cómo te gustaría que fuese más que la resolución, pero sí la progresión, cada cajón también, Exacto. en la misma línea de trabajo. Entonces también es una herramienta muy linda para cuando uno se siente quizás como con la soga al cuello, como uno dice, o con el agua hasta arriba, porque claramente para mí eso es un indicativo también de que hay que tomar una pausa, hay que ir a ver regular y después luego vamos de nuevo, porque no tenemos que saberlo todo de inmediato, no tenemos Totalmente. que resolver todas las preguntas, no tenemos que lidiar con cada pena, no tenemos que sanar absolutamente cada cosa. O sea, lo mejor que se pueda, si alguien quiere sanar, bienvenido sea, pero no con ese extremo también de ir hacia allá, ¿no? Yo creo que Claro. para la astrología ese balance también es muy necesario porque es mucho, sabemos, ¿no? Puede ser mucho. Claro, totalmente, ¿eh? Porque claro, Mm, leemos ahí a través del lenguaje astrológico, pero en realidad tenemos que sentirlo. O sea, claro. claro, es una cosa que simplemente nos permite leer algo que de alguna manera tiene que ser obvio, ¿no? Y Exacto. evidente en nosotros y que pueda pasar por esa experiencia. Es Mm, decir, por mucho que hablemos de un Mercurio retrógrado en Cáncer y que pueden haber reflexiones de anhelo, pues del pasado, etcétera, etcétera, y eso me puede llevar a lo que sea, pero a ver, yo primero qué estoy sintiendo, o sea, claro, tengo absolutamente. que vivirlo, ¿no? Y Y es por eso honrarlo. que en realidad no pasa nada, no es ni bueno ni Mm, malo, ¿no? exacto, exacto. Porque igual que el Júpiter en Leo, pues bueno, si de repente pues estoy sintiendo mucho orgullo o estoy buscando mucho reconocimiento, pero me paro y me doy cuenta, pues observarme, Claro, cómo lo estoy experimentando esto, ¿no? claro que sí. Claro que sí. Sí, hacerse esa pregunta también de ver qué siento, qué necesito, qué me pasa. Como hacernos esa autopregunta si no tengo la fortuna quizá de tener un terapeuta al lado, un coach al lado, un amigo que me contenga o no, pero ahí viene ese rol, como bien hablábamos antes, de autopaternarse, automaternarse. Estamos también viviendo ese eje, ¿no? Con Cáncer y Capricornio, el eje de la paternidad, por decirlo así. Totalmente. Entonces, qué Mm. lindo también hacer ese trabajo en la medida de lo posible y si no, pedir ayuda, también acostumbrarnos a esto, al decirnos, oye, necesito que me escuches, necesito poder Sí, sí. solamente darme un tiempo para poder expresar o desenredar esta madeja de lana, porque es complejo. Si esto de que yo Sí. cada día me doy más cuenta de que así como se dice tener un hijo, traer un hijo al mundo, se necesita una tribu para criar. Lo mismo pasa con la muerte, lo sabemos, al final es lo mismo. Durante la vida es exactamente lo mismo. Nunca dejamos de necesitar a la tribu para poder lidiar con la vida que llevamos. Entonces,
siento que también es un paso a esta humanización también del conectarnos con las personas que tenemos alrededor, con pedir ayuda para poder ayudar a solventar y a sostener la vida de mejor manera, ¿no? Y estamos conectando mucho con eso, porque es la Absolutamente. energía cáncer, o sea, Júpiter acaba de salir de cáncer, pero tenemos el Sol en cáncer, Mercurio que Mm, está en cáncer, la luna nueva se va a dar en cáncer, la próxima luna, o sea exacto. que justamente estamos conectando ahora mismo con esa atmósfera, ¿eh? Con Mm, esa atmósfera familiar, de clan, de mm, cuidados, de seguridad, de protección. Entonces, mm. bueno, todo esto va a ir pasando a Leo Claro, y ahí va a haber mucho más individualismo. claro, claro. Ahí veremos Exacto. cómo nos Ahí llega. veremos, veremos. También mucho más corazoncito. Obvio, claro, para que no se quede para un lado, para los dos, exacto. Claro, claro. Oye, amor, qué dicha, qué alegría, me encantó. Bueno, la invitación, obviamente, para el resto de las personas que nos puedan ir viendo y agradecerle a aquellos que estuvieron y a quienes nos verán después. Nos vamos a seguir juntando cada quincena para poder trabajar y tocar temáticas que obviamente a Ana y a mí nos interesan y que queremos compartir, conversar y airear un poco también, hacer más asequible también la astrología a las personas que quizás no tienen tanto conocimiento, pero que hay interés, que les resuena. Y por favor, así como estas preguntas que nos llegaron, ya sea en el mismo live que hagamos, o bien si es que nos quieren mandar las preguntas por interno antes de, y nosotros las comentamos, incluso las temáticas que quieren que hablemos, para eso estamos. Así que Exacto. algo que decir, amor mío, y que agradecer. Bueno, pues acompañarte lo que acabas de decir, ¿no? Que cuando anunciemos el próximo encuentro, allí mismo Ujú. también ya podéis poner las preguntas que deseéis que veamos y esto pues casi en la última parte, después de haber comentado las configuraciones o lo que queramos exponer, entonces pues daremos ese espacio para responderos. Mm. Y nada más, también decirte que es un gran placer. Yo nunca me doy cuenta de cómo pasa el tiempo, así que Así. muchas gracias, Fernando. Es un Y muchas placer, amor. gracias a todos los que estáis, los que estaréis Sí, después y bueno, y que la astrología es fabulosa porque es el lenguaje que define la vida, es que nos tal explica cual, la vida tal en cual. todas sus perspectivas. Es Sí. un gran placer, Fernando. Me encanta escucharte, me encanta compartir contigo y nos Igual, vemos amor. pronto, ¿no? Es un honor compartir, tú sabes. Así que mucha admiración y mucho respeto también por tener este momento de honra entre tú y yo. Y tú sabes, pues, nos Gracias. hemos tirado muchas flores en el interno y me encanta porque para mí es encontrarme, como bien decías tú, con una hermana. Así que acá Exacto. estamos. Te mando un abrazo a tu corazón Gracias. hermoso. Gracias, Francesca, a todos los que están ahí, Paulina, y nos vemos Exacto, pronto. todos. Chao, amor. Francesca, gracias. Nos Chao. vemos. Chao, chao.